Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas. Las 7 iglesias del Apocalipsis, un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Bueno, que Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche. La verdad que, bueno, yo he estado meditando para ver qué ministramos en esta noche y quisiera volver a retomar un tema que en la temporada pasada lo dejemos ahí un poco aparcado, pero que lleguemos a estar ministrando algunos mensajes. Durante 6 semanas estuvimos predicando bajo un mismo tema, pero después lo dejemos aparcado. Pero hoy quisiera pues estar retomando, porque creo yo, que hay grandes riquezas escondidas en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Así que, haciendo un pequeñísimo resumen, en la temporada pasada, durante 6 semanas, los 2 primeros mensajes, estuvimos hablando del mensaje a Éfeso. Prediquemos primera y segunda parte, 2 semanas. También estuvimos hablando de mensaje a Esmirna, también 2 semanas, parte número 1 y parte número 2. Estuvimos viendo mensaje a Pérgamo, la parte número 1 y parte número 2, 2 semanas estuvimos hablando de Pérgamo, y nos quedemos en el capítulo 2 y verso 14. Para todos aquellos que quisieran escuchar estos mensajes, en mi canal oficial en YouTube, Eugenio G. Predicador, ahí pueden encontrar estos mensajes. De todas las formas, yo ya estaremos, mientras ministramos, mientras retomamos más bien esta serie de mensajes, pues ya iré yo subiendo los mensajes anteriores para todos aquellos que quisieran estudiar. Durante esas 6 semanas lleguemos hasta el capítulo 2 y verso 14. En los 2 primeros mensajes, en el mensaje a Éfeso, hablemos de cómo Éfeso era la deseable de Asia, y de cómo el Espíritu Santo sembró una semilla donde nadie pensaba que nacería una iglesia. Dios hizo lo que nadie se imaginaba y pensara, que en aquel lugar donde la perversión de pecado era tan grande, nadie soñaría que ahí nacería una iglesia, pero el Espíritu Santo hizo que allí naciera una iglesia. Hablemos acerca del labor que realizaban y terminemos explicando el verdadero significado al reproche de esta iglesia: has dejado tu primer amor. Y estuvimos dando un verdadero significado a esa frase. En el mensaje a Esmirna, hablemos del sufrimiento de una iglesia en medio de una ciudad tremendamente rica y próspera materialmente, pero aún así los cristianos pasaban hambre, eran perseguidos, y eran perseguidos no solo por lo de la sociedad, sino también por gente que se infiltraba dentro de la iglesia con el fin de destruirla. Pero aún así, en medio de esas circunstancias, tanto externamente fuera de la iglesia y también internamente dentro de la iglesia, a pesar de encontrar sufrimiento en cualquier lugar, hubo una iglesia que supo lanzar este mensaje con su comportamiento. Se puede ser fiel en cualquier circunstancia. En el mensaje a Pérgamo, primera y segunda parte, bueno, estuvimos hablando algo acerca de su origen, acerca de su cultura, de la influencia literaria que nacía desde Pérgamo,
y también del poder satánico que operaba en aquella ciudad, y hablemos de un héroe en medio de esa ciudad como es Antipas. Recuerdo ese momento en el que ministremos acerca de este personaje, como a mí personalmente el Espíritu Santo pudo bendecirme de una manera increíble. Así que en el mensaje a Pérgamo, en el primer mensaje, hablemos del verso 12 y parte del verso 13. En el mensaje a Pérgamo, parte 2, hablemos del versículo 13. Y hoy retomamos en el verso 14. Todos aquellos que tengan Biblia y me quieran acompañar. Libro de Apocalipsis, capítulo 2 y verso 14. Dice así la palabra del Señor. Dice: pero tengo unas cosas contra ti, que retienes ahí a los que... Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que los recibe. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones en esta noche. Comienzan los reproches a esta iglesia. Y el reproche en el verso 14 es: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y qué bueno es Dios, ¿verdad? Antes de hacer el reproche, siempre habla de las virtudes que uno tiene. Y esto lo veremos a lo largo de este estudio, ya lo hemos visto en los mensajes anteriores, como por ejemplo a Éfeso le ensalzó en muchas cosas, dijo: pero tengo una cosa contra ti. Y en cada iglesia Dios hace lo mismo. Primero habla de sus virtudes, pero cuando va a hablar de algún reproche siempre lo deja para el final. Y aquí es que tengo unas pocas cosas contra ti que retienes ahí, que tienes ahí contigo en tu iglesia. A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Resulta que con este texto nos acordamos de un suceso ocurrido en el Antiguo Testamento. Miren, como estamos hablando y estamos usando un libro profético, lo que veremos en este libro es mucho simbolismo. Los que allí se refieren, que retienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo, no son las personas del Antiguo Testamento, porque obviamente han pasado muchos años y ya están muertas. Pero como veremos en otros mensajes, veremos mucho simbolismo, que es una manera de hablar para nosotros entender que lo que ocurrió en un tiempo específico estaba ocurriendo en ese momento. En este caso, el reproche es este: yo tengo contra ti a los que retienen la doctrina de Balaam. Resulta que en el Antiguo Testamento podemos ver en el libro de Números un episodio que muchos conocen. Aquellos que han estudiado la Biblia o leen la Biblia se acordarán del momento en el que vino un hombre
para que por medio de dinero, un rey le dijo a Balaam, te doy tanto dinero si me maldices a Israel o me das el secreto para maldecirle. Y por unos momentos él no quiso aceptar, pero luego terminó sucumbiendo ante el amor al dinero y también ante el amor al poder, y terminó enseñando a Balac cómo sería el método para poder maldecir a Israel, porque él no se atrevía a hacerlo. De modo que él decía, no puedo yo maldecir al que Jehová ha bendecido. Ya saben que en medio de estos mensajes de enseñanza entresacamos principios que los aplicamos a nuestra vida, y Balaam dijo algo, ¿cómo voy yo a maldecir al que Jehová ha bendecido? Porque te tengo una noticia, no tengas miedo ante la gente que te maldice. No tengas temor ante la gente, porque hay mucha gente que anda por la vida teniendo miedo y cualquier cosa lo achacan a que me han hecho brujería, me han hecho vudú, están con magia negra, con magia blanca, estoy hechizado y qué miedo, y me han hecho esto y me han hecho lo otro, y viven creyendo que el resultado de sus problemas es como consecuencia que le han hecho brujería y todo eso le ha caído encima, o que le han maldecido y que todo eso se está cumpliendo. Y entonces pasa el tiempo y hay un montón de gente que va por la vida teniendo miedo a que la gente le maldiga. Y bueno, si fueras una persona normal y corriente, natural, que no tienes a Dios en el corazón, puede, si quieres, tener miedo a ciertas cosas. Claro que tienes que tener miedo a todo eso por el sentido que el que juega con fuego termina quemándose. Y que al igual que existe Dios, existe un ser que la Biblia llama el adversario, el diablo, que bajo su dominio tiene demonios y controlan todo el mundo de la brujería y la santería y la magia negra y blanca y todos esos conjuros, y trabajan para que todo eso funcione y salga creyendo que la gente que maldicen a otros o echan conjuros, todo eso funciona porque alguien tiene el poder de hacerlo. Pero fuera lejos de que ningún hombre tenga el poder para echar una maldición y que se cumpla, o que echar un conjuro y que se haga realidad, detrás de todo eso hay un poder satánico y diabólico, y aconsejamos que nadie juegue con nada de eso, ni incluso que llamen por las televisiones a las personas que dicen pues que pueden leerte o el futuro, decirte el futuro, o por medio de las cartas tarot. Todo eso es satanismo. Que nadie juegue con esa clase de fuego, porque termina quemándose. Pero si no tuvieras a Cristo en el corazón, entonces ten mucho cuidado con todo eso. Pero una persona que tiene a Dios en su corazón, que ha aceptado a Jesucristo como dueño y salvador de su vida, y tiene en él el Espíritu Santo, no tiene que ir con miedo que si la gente le maldice o que si le hace brujería, porque lo que a nosotros nos sucede no es el resultado, digo, aquellos que somos cristianos, lo que a nosotros nos sucede no es el resultado de que alguien nos ha maldecido, nos ha echado brujería o vete tú a saber cuántas cosas nos han hecho, sino que simplemente Dios está permitiendo cosas. Pero aunque alguien hiciese brujería o hiciese santerismo, magia negra o 1000 hechizos, todas las maldiciones que echen contra ti se iban a convertir en bendición, porque Jehová es quien cambia las maldiciones en bendiciones. Por eso que nadie ande con miedo de que si alguien me maldice, la gente para cualquier problema enseguida lo achacamos. Es que alguien me está maldiciendo, es que alguien me está haciendo brujería. En fin, si nosotros somos cristianos, no tenemos que ir con miedo de que alguien nos haga o nos deje de hacer. A mí, sinceramente, yo dormiría tranquilo si a mí personalmente me dicen en la cara, ¿sabes qué? Voy a hacerte un conjuro de hechicería. Pues yo dormiría tranquilo, porque por mucho que me hiciese, yo nunca vería un resultado en mi vida, porque yo tengo a alguien poderoso en mí,
y es el Espíritu Santo, que aunque me maldijesen, Él se encargará de cambiar todas las maldiciones en bendiciones. Entonces, ese personaje enseñó a otro a cómo hacer todas estas clases de maldiciones y también cómo desviar al pueblo de Israel. Y de la manera en que decía, mira, si quieres, le dijo este hombre, si quieres tú maldecir a Israel, pues entonces tienes que hacerles tropezar. ¿Y de qué manera les tienes que hacer tropezar? Bueno, pues tienes que hacerles tropezar de esta manera, haciendo que ellos incumplan un mandamiento que Dios les ha dado. Y es, enséñales a enviarles mujeres extranjeras que se mezclen con ellos y que estas mujeres les convenzan que no pasa nada, que es algo normal y natural. Y de la misma manera que este hombre enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel, resulta que habían unos individuos dentro de la iglesia en Pérgamo que se dedicaban a hacer lo mismo en comparación, en semejanza al episodio que ya hemos estado viendo. Lo que hacían es que, número uno, les enseñaban a cómo hacer tropezar a la iglesia del Señor y les enseñaban que podían ser cristianos y ser hijos de Dios, pero también tener lugar y participar de fiestas paganas que en la ciudad de Pérgamo se celebraban. Entonces, habían ciertas personas dentro de la iglesia que enseñaban a otros a decir, mira, nosotros podemos ser cristianos, pero no es malo entonces también que disfrutemos un poco, chicos. Entonces nosotros podemos venir a la iglesia, ser parte de la membresía, ser hijo de Dios incluso, y no es malo que nosotros nos involucremos en las fiestas que se celebran en nuestra ciudad. Pero es que da la casualidad que esas fiestas eran fiestas paganas dedicadas a ídolos que les adoraban como dioses. Y claro, llegado a este punto, Dios le tiene que decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo unas pocas cosas contra ti. La primera de ellas es que, pastor de la iglesia de Pérgamo, estás permitiendo que esas personas contaminen a la iglesia con esas enseñanzas. Y no solamente es que los estás permitiendo, es que los tienes ahí. Y cuando dice que los tienes ahí, los tienes ahí sabiéndolo. Incluso les das el lugar sabiéndolo. Por eso dice, retienes ahí a los que están enseñando la doctrina de Balaam, enseñan a poner tropiezo. No estás viendo que hay gente que está mal enseñando a los hijos de Dios, diciéndoles que no pasa nada, si pueden ser cristianos y también celebrar fiestas paganas en el mundo. Y dice Dios, eso yo no lo tolero. Porque da la casualidad, hermanos, que Dios no va a tolerar que alguien pretende ser cristiano e involucrarse en las fiestas del pecado de este mundo. Entonces, uno no puede ser cristiano y a la vez mundano. Uno no puede intentar vivir santo, pero también intentar vivir como un gran pecador. La Biblia dice que de una fuente no puede salir dos aguas, dulce y salada a la vez. Eso es un invento de los chinos. Perdónenme si hay algún oriental escuchándonos. Pero hay un invento de los chinos, que hay una salsa que traen con el arroz que se llama agridulce. ¿Y por qué se llama agridulce? Porque para unos les es agria y para otros les es dulce. Y la pusieron agridulce. Entonces no existen cristianos agridulce, no existen cristianos que sean santos, un poco santos y un poco pecadores. Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces, el evangelio se trata de que o eres cristiano o no lo eres. Entonces puedes serlo con tus faltas, con tus errores, con las caídas, y eso la Biblia nos enseña que el que peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Dios siempre estará dispuesto a perdonar al
pecador que se arrepiente, Dios le va a perdonar y Dios va a seguir bendiciéndote. Pero uno no puede vivir practicando pecados en el mundo y pretender tener un lugar también en los planes divinos. Es imposible. En el verso 15 leemos lo siguiente. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Entonces, no solamente había ciertas personas que enseñaban a otros cristianos a que podían ser cristianos, pero también vivir una vida de pecado, sino que había ciertas personas que tenían y enseñaban la doctrina de los nicolaitas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los nicolaitas eran personas que vivían bajo la enseñanza del fundador, un tal Nicolás. Ahora, ¿qué Nicolás? Según algunos estudiosos, y aquí también hay un gran, iba a decir un gran debate, pero no sería esa la palabra correcta, pero también debaten en cuanto a si era él que os voy a mencionar o no. Entonces, hay gente que desconocen ese tal Nicolás, pero hay otros que defienden que este Nicolás es el que aparece en Hechos capítulo 6, verso 5, y es uno de los 7 que fueron escogidos, uno de los 7 varones que fueron escogidos para el servicio a las mesas, los conocidos los 7 diáconos. Entonces, si es así, este Nicolás era Nicolás de Antioquía, que decían que se había extraviado de la fe. Claro, primeramente fue escogido como uno de los 7 para servir a las mesas, pero que luego se extravió de la fe viviendo una vida de libertinaje y nunca asumió, por el motivo que dan de que se extraviara de la fe y viviera una vida de libertinaje, es porque nunca asumió que él debía vivir bajo autoridad, y lo que él no toleraba es que alguien estuviera por encima de él y él se sintiera en nivel de autoridad, se sintiera inferior. Él quería estar en una posición más elevada que todos. Lo que él no quería es ser controlado, no, él no quería sentirse controlado por nadie, y eso es un problema, porque si hay algo donde Dios reina en el orden. Y es verdad que el hombre no ha sido creado para ser un esclavo donde otros hombres le dominen y le torturen, no, ni mucho menos. Pero en la vida cristiana nadie puede tener una vida de autoridad si no vive bajo autoridad. Entonces yo muchas veces me río cuando hay gente que dice que es cristiano pero a solas en su casa y que no quiere saber nada del culto y nada de la iglesia. Entonces yo a esa gente le digo, bueno, es imposible ser cristiano así. Entonces, hay un mensaje que yo prediqué hace muchos años donde yo expliqué un texto que ha traído mucha confusión. Entonces, hay un texto en hebreo, si no me equivoco, lo estoy citando de memoria, donde dice que no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces, hubo mucha gente que tiene por costumbre no congregarse a la iglesia, pero pretenden pues ser cristianos excelentes. Entonces, yo a estos cristianos les llamo los llaneros solitarios. Entonces, me es muy difícil, por no decir imposible, que uno no se puede mantener siendo cristiano sino acudir a una iglesia, si es que puede. Ojo. Porque miren, imagínense el caso de que hay una persona que está imposibilitada y no pueda salir de su casa. ¿Uno puede sí ser cristiano así? Claro, por supuesto que sí, porque no necesita más que Dios para ser cristiano. Pero pudiendo, y él no queriendo, porque tiene la costumbre o la mala costumbre de no congregarse con nadie y pretende ser un cristiano como un llanero solitario, pues me es difícil, casi diría imposible, ser cristiano así. Entonces, si a mí me preguntaron un día, Eugenio, ¿el culto salva? Esa fue la pregunta que me hicieron. Eugenio, ¿el culto salva?
Esta es la pregunta que yo hago a todos los oyentes en esta noche. Si yo les preguntase, ¿el culto salva? ¿Qué me respondíais? Entonces, a mí me hicieron esta pregunta: Eugenio, ¿el culto salva? Y yo le dije, bueno, voy a ministrar un mensaje y lo voy a responder. ¿Os parece? Perfecto, muy bien. Entonces yo prediqué un mensaje y respondí a esto. ¿El culto salva? Bueno, la respuesta es que no, pero es no si me lo preguntas a nivel doctrinal. Entonces, a nivel doctrinal, yo te tengo que decir que el culto no salva. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vuestro don de Dios. Entonces, el culto no salva por la bendita razón de que el culto no salva a nadie, porque es Dios quien nos salva. Por gracia sois salvos, y esto no por medio de la fe, y esto no es vuestro don de Dios. Entonces, doctrinalmente hablando, te tengo que responder que no, el culto no salva. Ahora, si me preguntas que si el culto salva, pero me lo preguntas como forma de vida, entonces te digo que sí. Entonces, si me dices a mí, mira Eugenio, el culto no salva, y como el culto no salva, yo no necesito bajar a una iglesia, entonces te digo, estás equivocado. Porque si me lo preguntas como forma de vida, te digo que sí que salva. Pero si me lo preguntas a plan doctrinal, te digo que no. Ahora, no podemos nosotros tomar la frase en el contexto doctrinal, que es cierto que no salva, para yo hacerme una forma de vida y aislarme de la iglesia y no congregarme y vivir. Escuchen, dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Según la Biblia, cuando uno no se congrega, es una costumbre, está viviendo bajo una costumbre, no bajo un mandato divino. No es un mandato divino, porque la Biblia dice ahí del solo. Porque si cayere, ¿quién lo levantará? Entonces yo respondí en ese mensaje que doctrinalmente tendría que responder que no salva el culto, pero a nivel como forma de vida y tomar esa frase para entonces aislarme de los demás, digo, entonces estás equivocado. Y si es que es este Nicolás que se extravió de la fe porque no soportaba que nadie viera a un pastor que fuera quien es llamado por Dios para dar cuentas de la grey, porque esa es la función de un pastor. Por eso es que un pastor tiene autoridad en medio de una iglesia, porque es al pastor a quien se le pide cuentas. De hecho, el mensaje que estamos estudiando es: escribe al ángel de la iglesia en este caso Pérgamo. Entonces, aunque el mensaje era para la iglesia, pero a quien va dirigida la carta es al pastor. Ahí la palabra ángel, mensajero, que esa es la palabra ángel, se refiere al pastor de dicha iglesia, para que el reproche va hacia tu persona, pero es un mensaje global para la iglesia, pero va dirigido hacia él. ¿Por qué? Porque es a un pastor a quien se le tiene que dar cuenta. Someteos a los pastores, porque ellos son como los que han de dar cuentas. ¿Te estás dando cuenta? Ahora he hecho un trabalenguas. Y si es este Nicolás, no soportaba vivir bajo autoridad de nadie, y por esa razón creó una forma de vida y enseñó ciertas enseñanzas que pasaron esas enseñanzas como la doctrina o la enseñanza, que es la misma frase, doctrina y enseñanza es la misma palabra, como la doctrina de los nicolaitas, la enseñanza de los nicolaitas. Y básicamente lo que enseñaba la doctrina de los nicolaitas era el mensaje o el gobierno del pueblo. Eso es lo que enseñaba la doctrina de los nicolaitas. Era el gobierno, un gobierno de pueblo, sin sometimiento alguno, con desenfreno. Miren cómo serían los que seguían la doctrina o vivían conforme la doctrina de los nicolaitas,
Se decía que los nicolaitas eran peores que paganos y más peligrosos que los herejes. Imaginaros cómo eran estas personas que vivían bajo esa enseñanza. Los nicolaitas eran peores que paganos y más peligrosos que los herejes. Y ahí estaban también gente que no soportaba sentir que había una autoridad superior. Y ya hemos explicado, no superior para un desenfreno y un abuso, sino porque Dios es orden. Y dice el verso 16, por tanto, como no hacen nada, estás viendo ahí gente que no quiere, que no se somete a nadie, que quieren ser sus propios dueños, hacer y deshacer cuando ellos quieren. Encima hay gente que está enseñando a otros a pecar, hay gente que les está diciendo puedes vivir una vida en Dios, pero también una vida en el mundo, y estás ahí y no hacen nada. Dice el verso 16 de Apocalipsis 2:16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Y miren, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Noten que al pastor de la iglesia le deja algo claro. Y es, pastor, si ves como la gente que se congrega en la iglesia, algunos de ellos que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a otros a pecar y a ser desobedientes, si ves como aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas y viven bajo esa enseñanza, que no quieren vivir bajo autoridad de nadie y hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren, sin que nadie les diga nada, si tú permites todo eso y no hacen nada, le dice Dios, más vale que te arrepientas. Pero que sepas que aunque tú no hagas nada, todos aquellos que viven de esa manera no van a quedar impunes. Porque a ti te digo, arrepiéntete. Pero aunque tú no has hecho nada, tranquilo, porque yo iré a ellos y pelearé con el espíritu, con la espada de mi boca. Le dice en el verso 16, ¿estás viendo todo eso y no hacen nada? Dice, bueno, a ti te digo que te arrepientas, pero que sepas que los que tú no has hecho nada, yo ya me encargaré de hacer algo. O sea, que salir impune no van a salir impune, porque aunque tú no has peleado contra ellos, yo sí pelearé contra ellos, dice el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué razón Dios le da este mensaje? A ti te digo que te arrepientas, pero aquellos que viven así no van a quedar impunes, porque si tú no peleas, yo pelearé contra ellos. Escuchen, hay gente que acude en las iglesias que creen que pueden hacer y deshacer y hacer lo que quieren en contra de la iglesia, y como el pastor de la iglesia no toma cartas en el asunto, se creen que van a salir impunes. Pero escuchen, aunque haya personas que hacen y quieran deshacer y persigan a la iglesia y nadie les detenga, el hecho de que nadie los frene, y hablamos de hombres, aquellos que intentan maltratar a la iglesia y nadie hace nada para impedir, no van a salir impunes, porque la cuestión que es que la iglesia no es de hombres, la iglesia es de Dios. Por eso me encanta cuando Saulo de Tarso, cayendo en tierra, Hechos capítulo 9, verso 4, oyó una voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si estoy yo ahí
le digo, a ti no te estoy persiguiendo. Pablo o Saulo en aquel entonces era para que él hubiera dicho, pero si a ti no te estoy persiguiendo. Pero a un Saulo, que era un impío en aquel momento, no pudo dar reproche y decir, creo que te estás equivocando, a ti no te persigo. Y no le dio el reproche por la sencilla razón que hasta un impío podía entender este gran principio. Quien persigue a la iglesia, le persigue a él. Quien persigue a la iglesia de Jesucristo, persigue al mismo Jesucristo. Por eso, el hombre o la mujer de la iglesia que siempre la hace de sufrir y sigue en su misma forma de vida porque cree que nunca va a salir porque siempre va a salir impune, porque como los hombres no le detienen y el pastor no le dice nada, bueno, él va a salir impune. No se preocupen, porque aunque los hombres miremos hacia otro lado, Dios nunca mirará hacia el otro lado, porque quien persigue a la iglesia de Jesucristo le está persiguiendo a él. Por eso terminamos, y quiero ya terminar el mensaje a Pérgamo para la semana que viene, seguir con estos mensajes donde hay tanta riqueza. Dice el verso 17, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Decir esto a una comunidad judía que se habían convertido al cristianismo tenía un gran significado y un gran mensaje dentro de esas palabras. Porque que Dios me prometa a mí que al que vence le daré de comer del maná escondido. El maná escondido, cuando habla de la palabra escondido, ¿a dónde se refiere? ¿Dónde está escondido? O sea, si a un judío, cuando un judío escuchó que él, al que venciere, le dará de comer del maná escondido, ¿lo entendían? ¿Sabían de qué estaban hablando? Por supuesto, todo el mundo sabía qué era el maná, ¿no? En el maná, en Éxodo capítulo 16, verso 14, interpretaron los hombres el maná como una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Eso era el maná para los judíos. Entonces, la gente no sabía qué era. Lo único que hablaban de su sustancia y hablaban de cómo era. Pues es menuda, es redonda, es como la escarcha sobre la tierra. El verso 15, Éxodo 16, 15 dice, y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿pero qué es esto? O sea, no sabían lo que era. Bueno, que era menuda, redonda, que era como la escarcha, pero decían, ¿y esto qué es? No lo sabían. Incluso Moisés tampoco pudo responder. Por eso dice, y llamaron a esto maná. Porque maná significa, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo llamamos a ver, ¿esto qué es? Y la gente decía, no lo sabemos. Y dice, ¿cómo lo llamamos? Pues bueno, vamos a llamarle que no lo sabemos. Más o menos suena así la cosa. Como no sabían lo que era, pues entonces le llamaron, ¿qué es esto? No sabían lo que era. Entonces, muchos años más para adelante, tardó Dios más de 300 años en contestar al ¿qué es esto? Y en el libro de los Salmos nos encontramos con la respuesta. Salmo 78, 23, sin embargo mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio el trigo de los cielos.
También hablan del maná como el pan de ángeles. Entonces, para un judío, hablar del maná ya era un gran mensaje. Pero es que encima, si él me daba maná, pero del escondido, entonces ya eso tiene otro mensaje diferente. Porque el maná escondido, ellos no lo entendían como el maná que llovía sobre el campamento o sus alrededores. Había cierto maná que escondieron en un lugar específico, en una caja de madera de acacia cubierta de oro por dentro y por fuera, labrada con 4 anillas en sus esquinas, y también labrada con unos querubines uno enfrente de otro en señal de reverencia y de adoración, al cual le llamaron el Arca de la Alianza. Y dentro del arca no solamente estaban las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios y la vara de Aarón que había reverdecido, sino que había un tazón y dentro de ello había maná que se mantenía fresco. Y eso era un milagro poderoso porque el maná duraba un día solamente. Entonces Dios prohibió, o dijo Dios, no cojáis maná para 2 días, sino ración diaria. Y alguien muy listo dijo, bueno, yo cojo 2 raciones y así mañana no salgo por la mañana. Y cuando fue aquella ración doble que él había escogido para no madrugar, había criado gusanos. Así un principio que saltamos, salimos del tema vuelo de pájaro y entramos. Duraba el maná un día. La relación con Dios o será diaria o no será nada. Toma tu cruz cada día. Ahí dejamos ese principio. Entonces, cuando hablaban de que te daré a comer del maná escondido, le estaba diciendo, si yo te doy del maná escondido es que yo sé dónde está el arca de la alianza. Y el arca de la alianza era el símbolo más impresionante de toda la historia de Israel. Yo prediqué una serie de mensajes, 4 mensajes acerca del Arca de la Alianza, que también pueden encontrarlo en mi canal oficial en YouTube, Eugenio G. Predicador. Hay una serie de 4 mensajes acerca del Arca de la Alianza. Y tenía un mensaje grande, el saber dónde está el Arca. Porque cuando el Arca vuelva, algo ocurre, y es que viene el Mesías. Hoy día, actualmente, en este 2016 en el que estamos viviendo, todo está listo a nivel del pueblo de Israel para los sacrificios y demás. Todo está listo, sacerdotes, altares, todo. Faltan 2 cosas, que el templo se levante y el Arca de la Alianza. Entonces no sabemos cómo, pero bueno, eso es un misterio de los tantos misterios que hay en la Biblia, que quizás en otro momento hablaremos de ello. Entonces, que alguien sepa dónde está el Arca de la Alianza tenía un gran significado. Y yo te daré de ahí, y comer de ese maná era algo muy especial. O sea, para los judíos era una gran recompensa. A eso me estoy refiriendo. Y también le dice, y te daré una piedrecita blanca, y dentro de esa piedra un nombre escrito, un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, hay 2 historias acerca de esto y rápidamente, para terminar. Una de ellas es que cuando se celebraban juicios al que le condenaban culpable le daban una piedra negra, pero al que le declaraban inocente se le daba una piedra blanca con su nombre escrito. Pero también hay otra aplicación que podría aplicarse también. Resulta que cuando alguien, un padre de familia, recogía a alguien en su casa, si le tenía tiempo con él, de modo que ya tenían una relación íntima y personal, cuando el padre, el hombre de familia, se tenía que marchar de viaje,
y después regresaría. En ese tiempo ellos comían en una piedra redonda. Lo que hacían es que partían la piedra, y normalmente era de color blanca. Partían la piedra y le ponían un nombre a una y el nombre del padre de familia en la otra. Y con esto era la señal de puedes marcharte cuando quieras, y el día que decidas regresar puedes venir a mi casa. Y con solamente enseñar la piedra blanca que tienes con tu nombre, aquí se te va a respetar como a mí mismo. Dejamos esas dos aplicaciones ahí, que son enriquecedoras las dos, para que las reciban. Espero que en este mensaje, tercer mensaje a la iglesia de Pérgamo, o mensaje de Pérgamo parte 3, que ya hemos terminado con la iglesia a Pérgamo, espero que Dios te haya bendecido en esta noche. Deciros que la semana que viene les esperamos para seguir con estos mensajes de enseñanza, y empezaremos a conocer mensaje de Dios a la iglesia a Tiatira. Así que la semana que viene les esperamos. Que Dios les bendiga mucho, familia de Conquistando Corazones. Bendiciones.